¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a Qué Rico Café. Hoy vamos a hablar de un tema que, aunque parece doméstico, es un verdadero asunto de salud pública: el abandono de mascotas, su impacto en nuestras comunidades y el papel que jugamos todos en esta crisis. Y me acompaña hoy un experto en el tema, el doctor Alan Ortiz Reyes, médico veterinario zootecnista, y él es especialista en ortopedia. Muchas gracias, Alan, por acompañarnos. Muchas gracias por su invitación. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Y pues para entrar un poquito en materia, Alan, de este tema que me parece que es tan importante y que no tiene que ver, creo yo, nada más pues con un tema de maltrato animal, sino que tiene que ver con un tema de salud pública. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? ¿Cómo están las cifras? ¿Cómo está la problemática actualmente en el estado, aquí en Baja California Sur? Pues uno va a las colonias y de repente pues sí se encuentra o sí ve pues muchos perros, muchos en condiciones muy complicadas, muy desafortunadas. Pero luego no nomás es el animal, el animalito, es el perro, sino lo que eso puede generar hacia su entorno, ¿no? ¿Cómo sientes, cómo ves esta problemática? Así como lo mencionas, Rigo, pues la problemática que tenemos, pues a nivel, yo pienso que si nos vamos a un número muy amplio a nivel del país, pues tenemos muchos perros en situación de calle, entre perros y gatos, y que ronda alrededor de 20 millones aproximadamente. O sea, a nivel nacional. A nivel nacional, sí, aproximadamente. Estadísticamente hablando, localmente no tenemos ahorita como... No hay datos. No hay unos datos reales que nos puedan decir qué cantidad de animales en estado de calle se encuentran. La problemática, como tú dices, pues sí impacta directamente como al tema de la salud pública, ¿sí? Por el simple hecho de que pues llega a haber muchos residuos de excreta en las calles y esos que a su vez, pues a veces por el polvo, por las mismas lluvias, pueden llegar a dispersar problemas con las heces, ¿no? Como tal, y pues que pueden llegar a causar problemas gastrointestinales. Y pues en cuestiones de animales pues callejeros, como también de los perros, el problema que es muy grande con las garrapatas, ¿no? Ajá. Que esos sí llegan a transmitir enfermedades zoonóticas y que pueden ser hasta mortales si no se llegan a diagnosticar a tiempo, O sea, ¿no? es un problema serio, entonces. Así es. Y definitivamente creo que se deben de llegar a marcar pautas que sean importantes para conllevar algún tipo de pues manejo entre la sociedad y concientización sobre todo. Oye, Alan, a ver, pues yo entonces visualizo de entrada, digamos, en términos generales, dos problemáticas. Una, el problema para empezar del diagnóstico. O sea, me parece que no tener datos oficiales, concretos, no saber específicamente cuántos animales se encuentran en situación de calle o de abandono, pues eso ya habla de que tal vez ha faltado una política pública que primero diagnostique el problema que estamos viviendo, ¿no? Me parece que es difícil entonces, si no arrancamos de un diagnóstico, pues empezar a plantear soluciones. Pero entonces sí me parece que, pues desde el punto de vista diagnóstico, pues ha faltado entonces también. Sí, claro que sí. Obviamente es importante llevar una estadística para saber en dónde estamos parados, ¿no? Ajá. Y para de ese punto tener algo de dónde empezar a partir y ver y buscar soluciones que se lleguen a integrar en conjunto, obviamente, ¿no? Y así evitar, pues, ciertos problemas de salud pública que, pues, hasta cierto punto creo que no deberían existir si hay a lo mejor regulaciones, Claro, concientización, a través de la educación, obviamente, oye, ¿no? Y ese es el segundo problema, digo. El primer problema que veo de hasta donde estamos platicando es que no hay un diagnóstico, pero el segundo problema es justo el problema de salud pública. Sí, el problema de maltrato animal, por supuesto, ¿no? Me parece que pues, todos los seres vivos merecen un trato digno, pero también la consecuencia de ese estado de abandono de muchas mascotas y estos problemas. Entendiendo que no hay un diagnóstico como tal, digamos, estatal, ni siquiera nacional, por lo que estamos platicando,
Pero ¿qué tan grave en tu experiencia? Tú eres veterinario, tú cotidianamente, me imagino, pues atiendes a los animales, pero me imagino que también, de alguna manera, pues has visto casos, experiencias, pues de impactos en la salud pública, ¿no? No sé, desde pues un niño al que lo mordió un perro o la transmisión de una enfermedad, por ejemplo, a través de la garrapata, que como es, puede ser hasta mortal. O sea, en tu experiencia, qué tanto sí se da un problema en este sentido? Sí, mira, personalmente hablando, pues hemos trabajado en diferentes colonias, en diferentes partes del estado, donde brindamos, pues a veces servicios con asociaciones civiles para ayudar con las cuestiones de las campañas de esterilizaciones, ¿no? Para ayudar con la sobrepoblación. Pero bueno, meto ese tema de antemano primero porque es el punto de partida para ver los problemas que tú comentas. La mayoría de las veces donde están estos problemas presentes son en las colonias que están en la periferia y normalmente tienen mucho abandono o mucha carencia en todos los sentidos, ¿no? Y no se diga en situaciones de mascotas. Personalmente nos ha tocado ver casos extraordinarios en Cabo San Lucas, donde hay familias que llegan a tener alrededor de hasta 20 perros, o sea, y esa acumulación de mascotas, pues empiezan con problemas de impacto. ¿Por qué? Porque empiezan a tener sobrepoblaciones y esas sobrepoblaciones obviamente no las pueden mantener dignas y se empiezan a llenar de parásitos, que en este caso son de garrapatas. Y normalmente cuando hay una sobrepoblación de perros y obviamente va a haber una sobrepoblación de garrapatas, pues va a haber un porcentaje muy alto que pueda llegar a haber afecciones sobre todo niños, ¿no? Que son los que menos pueden darte una señal que les picó un animalito o algo, o hay veces que pueden llegar a tener la garrapata como tal pegada y ni siquiera darse cuenta y ser quienes pues tengan ese tipo de problemas que sea difícil a lo mejor de diagnosticarlo, porque desgraciadamente hay muchas enfermedades que se pueden llegar hasta confundir con riquexia y que pues se tiene que ir diferenciando, ¿no? Que ya eso es una parte pues de salud médico-humana, pero pues de nuestro lado, la mayoría de las veces, cuando son problemas por sobrepoblación de perros, es igual a garrapatas y igual a garrapatas es problemas de salud y de impacto hacia la población como tal, ¿sí? Y bueno, me imagino que debe haber casos impactantes, ¿no? Como dices, que muchas veces tienen hasta desenlaces tristes, lamentables en seres humanos y me imagino que también en animales, ¿no? Yo no me ha tocado como tal ver, pero sí escuchar algunas historias o incluso a través de las redes sociales de repente te encuentras con temas, con casos de animales que se encuentran en estado muy, muy complicado, ¿no? Sí, desgraciadamente sí es muy común y lastimosamente pues nos toca ver ese tipo de situaciones donde a veces no podemos llegar a hacer gran cosa, ¿no? Porque a veces hay muchas situaciones que se salen fuera de nuestro control como tal. Y te digo, a veces ese tipo de situaciones se pueden llegar a prevenir, sí, pero todo empieza también desde en casa, por así decirlo, con las cuestiones de hacer que las personas empiecen a tener una mejor educación con respecto al cuidado y manutención de las mascotas, ¿no? Sí. Entonces, pues desgraciadamente de este lado donde estamos, nos toca ver pues de todo tipo de situaciones, ¿no? Oye, y bueno, yéndonos un poquito al tema de política pública en esta materia, ¿tú qué has visto? ¿Cuál has sentido que ha sido la respuesta del gobierno con respecto a esta problemática? De entrada, pues lo que pues uno podría percibir es que pues, si no hay un diagnóstico claro, pues me parece que entonces pues las estrategias podrían ser insuficientes, pues más cuando no vemos que realmente pues el problema, y a lo mejor no lo podemos medir como tal, pero pues sí se percibe, o sea, no se siente que vaya disminuyendo. Y de repente uno puede ver, no sé, algunas campañas que lanza el gobierno, etcétera, pero
pero de repente pareciera que el esfuerzo es insuficiente o que no se está prestando suficiente atención a un tema, pues creo yo que cada vez es más grave y que se nos puede convertir en crisis. ¿Tú cómo lo ves desde tu punto de vista? Pues mira, desde mi punto de vista personal, aquí la cuestión es real, como tú lo dices. Los esfuerzos que se llegan a hacer, pues desgraciadamente no son suficientes. Y pues desgraciadamente a veces las situaciones en que pueden llegar a tener pues al personal, por así decirlo, pues no tienen los aditamentos suficientes, Ya. pues prácticamente trabajan sin las condiciones adecuadas para poder subsanar o ayudar o apoyar pues a esas zonas que lo requieren, Pues ¿sí? sí. Desgraciadamente. Oye, perdón, te interrumpo rápido, pero digo, a veces, pues si ni siquiera en los servicios de salud médica para la población se tienen las condiciones mínimas necesarias para poder brindar atención a la ciudadanía, pues ya me imagino en estos casos, ¿no? El personal que está dedicado a esto, pues debe de trabajar pues, con las uñas sí. prácticamente. Sí, y pues prácticamente nosotros, nosotros porque a veces entramos ahí ciertos grupos veterinarios, llegan a trabajar con asociaciones civiles, donde hacen más las asociaciones civiles que pues las propias estancias. Ajá. Para ayudar pues a solventar esas situaciones. Entonces, pienso que sí ha habido, y ahorita actualmente se ve muy reflejado ese tipo de situaciones donde tienen esa carencia. Y por temas externos, entre pláticas, a veces en los colegas nos llegamos a enterar ciertas situaciones donde dices, no, pues es que no pueden hacer muchas cosas porque los tienen atados de pies y manos, pues, o sea, claro. No tienen las herramientas básicas para poder, pues, apoyar a las comunidades. Sí, ya me imagino, ya me imagino. Y frente a eso, como dices, afortunadamente han surgido iniciativas ciudadanas. Me parece que cada vez más, ¿no? Yo cada vez veo más personas interesadas en el tema, cada vez veo más asociaciones, ya sea formales o informales, pues de rescatistas de animales, de asociaciones o simplemente grupos de personas que se organizan para realizar cierta labor, para ir como dices, a la periferia, luego a rescatar algunos animalitos que se encuentran en situación complicada, para organizar a lo mejor campañas de esterilización. Sé que tú mismo participas activamente en campañas de esterilización gratuitas en colonias, etcétera. Me parece que pues afortunadamente hay o está cada vez despertando más esta conciencia ciudadana de participación, ¿no? Que creo que eso es algo valioso, que frente a pues un gobierno que creo yo que no está dando una respuesta adecuada, pues los ciudadanos se organizan. ¿Cómo has visto tú este tema de la participación de las organizaciones? Pues mira, la verdad es que la mayoría de las asociaciones civiles que ayudan hasta cierto punto al Estado, porque pues obviamente no es solamente aquí localizado, sino a nivel estatal, pues brindan un apoyo que es bueno hasta cierto punto, pero pienso que también no podemos dejarle la carga a ellos. ¿No? Es claro. Limitado porque pues obviamente también se manejan tienen recursos, ¿no? Exactamente. Con sus propios medios. Así es. Entonces yo pienso que también con cuestiones de pues no sé cómo se le puede decir, políticas públicas o algo así. Yo creo que tendrían que salir a dar un poco de más apoyos en ese tipo de situaciones. Las estancias, pues ahora sí que locales o estatales, ¿no? Sí. Oficiales, para poder hacer una buena mancuerna. Pero hay veces que realmente dan otras prioridades o se enfocan según en ayudar al problema, pero realmente no lo están haciendo. Y claro. Quienes dan las caras, pues normalmente siempre están apoyando las asociaciones civiles. Sí, fíjate que desafortunadamente luego sí se da mucho eso, ¿no? Hay como una simulación de las instancias oficiales, en algunos casos, ¿verdad? No quiero generalizar, pero se hace como que se hace y realmente pues vemos que el problema avanza. Y otra vez, pues qué bueno que haya iniciativas, pero
Pero sí, me ha tocado platicar con muchos de ellos o muchas de ellas, que veo que hay muchas mujeres sobre todo participando en estos temas, que digo, son algunas de las que luego me cuentan que de repente recogen perritos que están en situaciones verdaderamente complicadas. Digo perritos, o sea, hay muchas general, mascotas, ¿no? ¿no? Pero que sí están en una situación ahí difícil. Pero qué bueno que haya al final ánimo. Oye, y otro tema que tiene que ver un poquito con lo mismo. Ha habido algunas iniciativas también, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? No sé si has explorado un poquito esa parte normativa. A ver, pues está tipificado como tal el abuso o el maltrato animal. Hay una ley que, bueno, fue una ley, luego una reforma. Este gobernador incluso vetó, a mí me tocó ser diputado local y impulsar una ley que ya traía algunos dientitos, porque luego lo complejo de la ley es que no se puede, o vamos, está la prohibición o está la norma, pero luego cumplirla es complicado. Ya ha habido algunas otras iniciativas, por ejemplo, recientemente sobre veterinarias públicas de bajo costo para la ciudadanía. Pues, digo, se entiende que hay muchas carencias en muchas familias. ¿Cómo ves este tema normativo? ¿Cómo ves estas propuestas? ¿Cómo sientes tú esa parte? Mira, la cuestión que podemos decir como tal, propuestas son buenas, ¿no? Creo que hasta cierto punto debería haber ese apoyo o existir. Pero bueno, del dicho al hecho. Hay mucho trecho, ¿no? Exactamente. Porque, digo, vamos así de fácil con un ejemplo. Tenemos carencia en nuestra propia salud humana, o sea, tú vas a un hospital y faltan insumos de esto, faltan recursos para esto, no puedes hacerte aquello o eso. Entonces, imagínate que es algo primordial para nosotros los mexicanos, pues los servicios de salud, ¿no? Y tenemos muchas carencias. Ahora imagínate o traslápalo hacia la situación de la calle, o sea, a los perritos de la calle o a los animalitos de la calle. ¿Qué tan complejo va a ser o qué tanto van a poder apoyar si las propias estancias que ya están no tienen los recursos suficientes? Ajá. Ahora, verlo a ese nivel, pues yo pienso que es muy complicado porque no va a ser tan sencillo a lo mejor. Es buena la idea, sin embargo, yo creo que ponerlo en marcha va a ser muy complejo. Sí, eso sería desde mi punto de vista, porque creo que no tenemos todavía a lo mejor la suficiente infraestructura para brindar ese tipo de servicio probablemente, ¿no? O sea, viéndolo del lado del gobierno hacia la gente, ¿no? Oye, y desde el punto de vista, digamos, privado, particular, tú como una persona, un veterinario que se dedica a atender animales y que vive esta parte, pero también desde esta otra perspectiva que tienes de también involucrarte en, por ejemplo, campañas de esterilización con asociaciones civiles, etcétera. ¿Qué esperarías del gobierno? O sea, ¿qué crees tú que el gobierno debería hacer para pues, atender la problemática? Digo, que yo, como la veo, pues es en dos vertientes. Digo, lo ideal sería que el gobierno generara políticas públicas y que se hiciera cargo del problema, ¿no? Exactamente. Ese es el ideal. Entendemos de que a lo mejor es complicado porque implican pues, recursos importantes, etcétera. Y bueno, entonces, digamos, mientras eso sucediera, pues yo creo que lo que se podría hacer es apoyar a las asociaciones, ¿no? O sea, ¿tú cómo ves esta parte? Pues mira, para empezar, pues lo que tú mencionas es correcto, ¿no? A lo mejor facilitar o hacer trabajos en conjuntos, asociaciones civiles, gobiernos, puede ayudar a solventar a lo mejor ciertos puntos, ¿no? Pero pienso que también al momento de hacer leyes, promulgar leyes o formular a lo mejor algo que beneficie a las cuestiones de los animalitos en estado de calle o en general de protección animal, pues yo pienso que sí deben de enfocarse o juntarse o asesorarse con los colegios, pues que ellos ya tienen pues personas calificadas para poder apoyar a lo mejor a generar una ley o algún tipo de procedimientos. Siempre creo que de la mano deben ir asesorados claro. En todas las cuestiones con profesionales, ¿no? Y en este tipo de situaciones, pues debe ir de la mano esa situación. Ahora,
coadyuvar con las asociaciones como tal, como te dije hace rato, pues es bueno hasta cierto punto, porque pues facilitas las instalaciones, por ejemplo, para hacer campañas, para hacer a lo mejor propuestas de vacunaciones antirrábicas. A lo mejor a veces algunas asociaciones hasta a veces hacen apoyos en cuestiones para el control de garrapatas externas, pláticas a los colegios, a las primarias. De hecho, un tiempo, ya en el 2010 aproximadamente, yo estuve trabajando en Cabo San Lucas, en una asociación civil como tal. Y lo padre de esta situación o de ese lugar era que cada semana se iban a escuelas primarias a brindar pláticas sobre educación de las mascotas, cómo tenerlas limpias, si vas a tener una mascota, porque debes de cuidar la situación de las desparasitaciones, vacunas, y todo lo que conllevaba. Entonces, como siempre se ha dicho, la educación empieza desde casa y obviamente desde niño. Para ir haciendo ese tipo de educación, pues se tienen que hacer pues muchos manejos, tanto sociedad, y pues obviamente la cuestión es de la educación también, ¿no? Claro. Y justo hacia allá quería también llegar. A ver, digo, ya hemos hablado de la responsabilidad del gobierno, que por supuesto que la tiene y que me parece que ahí pues ha faltado bastante en términos de políticas públicas, de destinar presupuestos, de generar marcos legales, normativos que permitan pues ir atendiendo esta problemática. Ya hemos hablado del papel de las asociaciones civiles, que me parece que hacen un trabajo muy, muy importante. Yo he tenido contacto con algunas de ellas, les mando un saludo afectuoso, porque la verdad es que lo hacen de puro corazón y muchas veces en condiciones pues, difíciles, ¿no? Poniéndole de su bolsa a un tema que pues, es de todos y debiera preocuparnos a todos. Y precisamente hacia allá quiero ir. Una parte importante de este tema, pues creo yo que tiene que ver con la educación precisamente. Es un problema social, ¿no? Al final, tío, si se generan, si hay animales que se encuentran en la calle, pues en mucho tiene que ver precisamente con un factor humano. Tiene que ver con que, pues alguien ya no quería tener una mascota y fue y la aventó en las afueras de la ciudad, y esa mascota después se encontró con otras que estaban en la misma situación de abandono y entonces pues se fueron reproduciendo y hoy tenemos el problema que tenemos, ¿no? Así es. Pasa, ahora ahí viene no sé, el 10 de mayo, acaba de pasar el Día del Niño y seguramente muchos niños recibieron como regalo una mascota que pues a lo mejor en un mes pues ya no van a saber qué hacer con ella porque pues nunca previeron que al final pues es un nuevo integrante de la familia, así debiera verse, así debiera considerarse, y que pues requiere cuidados y de que pues quiere comer, necesita comer, que necesita, que hace el baño, que hace suciedad, que pues si no lo educa se porta mal. Es decir, me parece que sí también hace falta mucha educación y mucha conciencia. ¿Tú qué opinas de esto? Pues así es como lo mencionas, es verdad. O sea, la mayoría de veces llega el Día del Niño, como tú mencionas, pues Navidad, no se diga, ciertos días festivos donde El pues cumpleaños, ¿no? el regalo es una mascota, sí. Y pues obviamente... El novio que le regala a la novia sí, un perrito. termina en la calle, ¿no? Pues sí, mira, desgraciadamente hay un porcentaje muy alto de esas mascotas que terminan en la calle. Es demasiado alto, estamos hablando a veces arriba del 50%, ¿sí? Que pues le regalaron al niño un perrito y pues nunca se quedó chiquito, tuvo que crecer, no tenía el espacio suficiente, el tiempo suficiente, pues se enferma, es un gasto adicional, no lo tenían contemplado. Todo lo que es el control de salud, pues desgraciadamente a veces llega a haber un impacto fuerte, como tú dices, termina en la calle, se terminan reproduciendo y termina habiendo una sobrepoblación. Y muchas veces, pues no sé si te tocó escuchar una vez que hace un par de años acá por el vado de la Pino Payas, había una jauría de perros que atacó. Sí. Ahí.
Entonces, eso ya es un problema, ¿no? De simplemente hecho porque son perros ya ferales. Y desgraciadamente a veces los quieres agarrar para ver si los puedes llegar a, pues a hacerlos un poco dócil y que convivan con otros, pero a veces es muy difícil. Y pues terminan pues no siendo adoptables, ¿no? Y en la misma situación. Entonces, con los gatos no se diga, tienen la misma situación. La única diferencia, o digamos que el gato sobrevive, es cazador, pero eso también repercute, porque aparte que se vuelven ferales, se reproducen, pues se comen a aves que a veces son migratorias, o sea, sí tienen un impacto directamente sobre la fauna local, entonces también eso es algo de un impacto que está haciendo un animal en estado de calle feral, ¿no? Y que obviamente a la larga pues va a causar un impacto ambiental también, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones pues a veces son difíciles de manejar, ¿no? ¿Y cómo se lo haces entender a las personas? Porque el problema no lo genera realmente el perro o el gato directamente, el problema lo genera los dueños irresponsables que no tuvieron la capacidad de pues tenerlos o pensar en que es una responsabilidad y que es una responsabilidad a veces a largo tiempo, 10 años, 7 años, hasta 15, 20 años me ha tocado ver perritos de esa edad, imagínate. Entonces, obviamente, pues todo ese tipo de situaciones pueden llevar a hacer un impacto en todos los aspectos, ¿no? De salud, ambiental. Entonces, pues es lo que yo pensaría, ¿no? Así es. Y ya como para ir cerrando un poquito la idea, Alan, ¿qué le dirías a la gente? Tratando de hablarle un poquito pues, al ciudadano común, ¿verdad? Al que no es un funcionario de gobierno, al que no tal vez está tan involucrado en una asociación civil, ¿qué le dirías? Pues un poquito tratando de concientizarlo en esta parte, pero también, digamos, como 2, 3 cosas pues que se puedan hacer para poder atender este tema. Que insisto, a lo mejor pues uno podría verlo pues no tan cercano, si dices, bueno, yo no tengo mascota, yo no quiero meterme en ese tema, pero pues de alguna manera podría alcanzarte eventualmente, ¿no? Pues el simple hecho de quizás tener un vecino que no sea muy responsable de sus mascotas y a ti no gustarte las mascotas, pero que ese vecino sea irresponsable y se le llenen de garrapatas e invadan tu casa, indirectamente ya estás siendo afectado, ¿no? Por la cuestión de tener perritos en mal estado, mal cuidados, ¿no? Cuestiones como la que te digo, perritos abandonados que hacen jaurías y que pues muy tranquilamente a lo mejor en la mañana fuiste a hacer deporte y te tocó la mala que te atravesaste en la jauría y te atacaron, ¿sí? Y la otra situación, desgraciadamente, pues llegar a ser afectados por situaciones secundarias como la cuestión de las garrapatas que te digo, que pues malamente vayas a un lugar, se infeste, te pique una de esas garrapatas y tenga, pues que sea el que te vaya pues a pegarle a la enfermedad, por así decirlo, la riqueza como tal, y que pues te enfermes, ¿sí? Entonces, pienso yo que lo más importante siempre es, obviamente, concientizar a las personas, pues obviamente como algunos tips es mantener a tu mascota sana, es vacunarlas, desparasitarlas y obviamente pues tenerlos en un lugar adecuado, ¿no? ¿Sí? Evitar sobrepoblación, pues esterilización, esa es sí o sí. Y si no puedes ir a una clínica, porque a veces los costos pues varían de clínica a clínica por los costos como tal, a veces llegan a ser a lo mejor no de acceso fácil para algunas familias, existen las campañas de esterilizaciones con diferentes asociaciones. Pueden estar pendientes, ¿no? Pueden estar pendientes. Y esterilizarlo es un acto también de amor, pues, porque así también evitamos que vaya a haber pues crías no deseadas, que al fin y al cabo
llegan a tener de 10 mascotas, regalas las 10 y a lo mejor 3 le van buena familia y los otros 7 terminan en estado de calles. Se reproducen, unos mueren. Y que a veces dices, no, ay, pobrecito, ¿cómo le voy a hacer eso? ¿Cómo lo voy a esterilizar? No, pues pobrecito si no, porque después vienen todos los problemas que estás y aunque ¿no? parece un chiste a veces que tú dices que pobrecito, sí nos ha tocado casos donde llega gente pues muy macha y no, es que no quiero que los castres porque imagínate y no sé qué. ¿Se podrá hacer una vasectomía? No, sí se puede, pues, pero no es lo ideal a veces, les comentamos, ¿no? Porque sí se cierran a veces en la mente en pensar, no, pues, ¿cómo vas a quitar los testículos a mi perro? Sí. Pero realmente no es la situación, o sea, aquí la situación que se llega a hacer es por la misma cuestión de controlar pues la sobrepoblación. Claro. Que además te evita muchas enfermedades de transmisiones sexuales que también te salen costas. O sea, es otro tema, ¿no? Entonces, creo que todo lleva como una balanza, pues, o sea, pienso que esa sería una de las, pues, digamos, consejos que pueden llegar a tomar, o sea, esteriliza, vacuna, todo lo que tenga que ver con medicina preventiva es buena, porque a la larga también, pues, te vas a ahorrar dinero y obviamente, pues, una buena alimentación y todo eso con respecto a las mascotas, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues yo creo que hoy nos llevamos una reflexión muy clara, muy nítida. Me parece que pues el problema del abandono animal no es un tema menor, es un tema al que hay que prestarle mucha atención y que tiene que ver pues con cómo tratamos lo vivo, cómo tratamos lo vulnerable, cómo tratamos pues a los seres vivos, ¿no? Y creo que eso debe dejarnos una reflexión a todas y a todos, y que es un problema social el que pues cada vez se ve y se vive más en este tema. Si quieres hacer una última reflexión, Alan, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te localizan? Pues nosotros estamos, nuestro negocio personal o nuestra clínica se encuentra en Camino Real, es en la calle La Carreta, número 452, y tenemos una sucursal acá en 5 de Mayo y Padre Quino, ¿sí? No sé si hay un problema, pero pues igual también quiero externarle el agradecimiento por haberme invitado a pasar un ratito de plática con un cafecito y pues hacer ameno esta entrevista, por así decirlo, y pues agradecerles por tomarnos en cuenta en esta cuestión. Cualquier sugerencia o algo, pues me pueden encontrar. Redes sociales, sobre todo es Clínica Veterinaria Ortiz, es en Instagram, y en Facebook también nos encuentran como Clínica Ortiz, ¿sí? Muy bien, pues muchas gracias, Alan, muchas gracias a ti por habernos acompañado, por venir a compartir con nosotros en un tema que sin duda me parece que es importante. Muchas gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en este episodio de Qué Rico Café. Los esperamos en la próxima. Si tienen mascota, cuídenla. Si no la tienen, de todas formas, hay muchas cosas que pueden hacer en este tema. Hasta pronto. Muchas gracias.